Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. ¿Me escuchan? ¿Sí pueden ver la pantalla? Únicamente para cerciorarme de que, pues, efectivamente todo está bien y podamos iniciar este espacio abierto para el aprendizaje. Buenas tardes a todos. Sí, sí se ve bien. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Bueno, eh, Buenas tardes, sí, todo se ve y se oye bien. muchas gracias, Celina y Daniela, que nos acompañan pues, amablemente en este espacio abierto para el aprendizaje. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que este es el segundo espacio abierto para el aprendizaje de la primera semana, en el cual en la primera sesión hablamos acerca de estos procesos sociales que pueden ser medidos con ayuda de algunas funciones matemáticas. Entonces, lo importante es reconocer cuáles son esos procesos sociales que vamos a estudiar durante el módulo número 13. ¿Cuáles son? A ver si alguien por ahí me puede responder. ¿Cuáles son estos procesos sociales que vamos a analizar en este módulo número 13? A ver, por ahí, hagan un esfuerzo. Bueno, son dos. Recuerden que es importante definir claramente los procesos sociales que vamos a estudiar durante el módulo, porque existen muchos procesos sociales, una cantidad infinita de procesos, los cuales también se estudian con ayuda de las matemáticas, pero en este módulo vamos a hacer énfasis en dos particularmente, los de economía y los de dinámica de la población. Y aún así, vamos a hablar en la parte de la economía, vamos a hablar únicamente de algunos conceptos importantes de economía básica, como lo es el crédito, el ahorro y la inversión. Y en la parte que tiene que ver con la dinámica de la población, si bien vamos a tratar de conocer un poco más acerca de lo que trata este tema, vamos a hablar acerca de cómo analizar tres aspectos de la dinámica de la población, que son el crecimiento, la rapidez del crecimiento y la proyección de la población, que son tres elementos fundamentales del análisis. Pero hay que conocer, precisar, enfocarnos únicamente en estos temas porque tanto la dinámica como la economía son aspectos amplios, son temas, son materias, son ciencias que tienen un aspecto muy amplio dentro del área del conocimiento. Es decir, podemos hablar acerca de otros temas de economía, por ejemplo, en macroeconomía, acerca de la oferta y la demanda, de mercados, de precios, de muchos conceptos, pero que se requieren de un conocimiento básico. Y ese conocimiento básico es el que nosotros vamos a conocer en este módulo número 13. Por eso es importante identificar con claridad los temas que vamos a abordar para no salirnos de aquellos o no encontrarnos con temas. Cuando nos hablan de economía, inmediatamente pensamos en temas diferentes, pero hay que enfocarnos en los que son del módulo, en los que sí vamos a abordar, vamos a analizar y vamos a tratar de medir con ayuda de las matemáticas. Entonces, por eso es importante que revisen la sección presentación del módulo para que ustedes conozcan a través del temario los temas que vamos a abordar en este módulo número 3. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13. Les recuerdo nada más una cosa. Consideren que si bien estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen una puntuación adicional, no, para poder obtenerlos es necesario participar, ¿no? Yo por eso comúnmente hago algunas preguntas, coloco algunos ejercicios o algunos cuestionarios que ayudan a que ustedes consigan con mayor facilidad esta puntuación adicional. Entonces, es importante participar para que puedan obtener la puntuación adicional. No basta únicamente con ingresar a la sesión. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en este espacio abierto para el aprendizaje? El primero de ellos es el atender de forma síncrona, es decir, en el mismo espacio, las dudas y comentarios
referentes a las actividades o a los recursos o cualquier otro tema que involucre los aspectos académicos de este módulo número 13. Si ustedes tienen alguna duda después de haber leído los recursos, después de haber leído las instrucciones de las actividades, después de haber leído la rúbrica de evaluación, entonces es el momento en el que podemos acudir a estos espacios abiertos y plantearlas de forma que las podamos atender aquí y que probablemente esa misma duda que ustedes tengan la puedan tener algunos otros compañeros y cuando la resolvemos aquí, pues ellos a través de ustedes pueden también resolver la duda, probablemente sea la misma que se plantea, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo del espacio abierto, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Ese es el objetivo. Posteriormente, sí, hablamos acerca de algunas áreas de oportunidad que se presentan y que se han presentado en otras generaciones y con el objetivo de que no se vuelvan a presentar, pues realizamos algún ejercicio o alguna dinámica que nos ayude a superar esas áreas de oportunidad. Entonces, pero el primer objetivo es ese, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. El segundo objetivo de este espacio abierto es describir un aprendizaje esperado relativo a las actividades de la semana. Tal como lo vimos en la primera sesión, existen algunas metas, algunos objetivos que debemos cumplir en cada uno de los módulos. Si ustedes se preguntan hacia dónde debo dirigirme, pues entonces deben leer los aprendizajes esperados para conocer los elementos mínimos que ustedes deben aprender una vez que han cursado este módulo número 13. Entonces, el grado, el nivel con el que los obtengan, pues eso es lo que se va a evaluar en cada una de las actividades. Pero tienen que tener claro que existen esos objetivos y que los podemos conocer nuevamente si revisamos la sección presentación del módulo. Es decir, los esfuerzos que hagamos, las estrategias que diseñemos y la dedicación que le pongamos en cada una de las actividades debe ir enfocada en lograr esos aprendizajes esperados. Número 3, vamos a realizar en conjunto algunos ejercicios con el fin de fortalecer algunas habilidades y algunos conocimientos, precisamente para lograr estos aprendizajes esperados. Durante el logro o durante la obtención de estos aprendizajes esperados, vamos adquiriendo algunos conocimientos. Es decir, no podemos lograr el aprendizaje esperado de identificar modelos matemáticos para analizar la variación de la población si no conocemos cuáles son esos elementos, esos modelos matemáticos o cómo están divididos las funciones en trascendentes, en lineales, en exponenciales, en logarítmicas. Es decir, para poder lograr con mejor nivel este tipo de aprendizaje esperado, pues debemos conocer estos conceptos y luego también debemos lograr poder desarrollar estos modelos matemáticos. Podemos también, en la búsqueda de lograr con mejor nivel estos aprendizajes esperados, también podemos desarrollar la habilidad de usar la hoja de cálculo, porque la hoja de cálculo es una herramienta ideal para realizar operaciones matemáticas, ¿no? En ella podemos realizar una tabla, podemos graficarla, podemos introducir algunas fórmulas para automatizar algunos de los procesos o algunos de los modelos matemáticos. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el ejercicio que tengo preparado para conocer estos modelos matemáticos. Pero si se dan cuenta, logrando esos aprendizajes esperados, hay ciertas habilidades y conocimientos que vamos logrando. Lo que se propone aquí es que a través de diferentes ejercicios tratemos de fortalecerlas y tratemos de desarrollarlas. Como cuarto punto es el de lograr un aprendizaje significativo. Los temas que se tratan aquí en este módulo número 13 tienen una estrecha relación con lo que hacemos en la vida cotidiana. Cuando hablamos del crédito, pues la mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez algún contacto con el crédito, o lo ha tenido algún familiar cercano, nuestros padres, nuestros hermanos, amigos cercanos, han tenido alguna vez alguna compra a crédito o con el ahorro, ese probablemente todo lo hemos tenido, y con la inversión también. Entonces, todos estos temas tienen una estrecha relación con lo que hacemos todos los días. Por eso es importante que identifiquemos en qué momentos de nuestra vida cotidiana lo hemos usado. Porque aquí vamos a tratar de explicar para lograr ese
aprendizaje significativo esos momentos en los que hemos logrado y cómo lo hemos podido vincular con los conocimientos que vamos adquiriendo. A través de desarrollar estas actividades, vamos a reflexionar en las áreas de oportunidad y en las fortalezas que hemos logrado cuando leemos los recursos o cuando realizamos las actividades. ¿Qué nos ha dejado como fortaleza el hecho de que lea los recursos, el hecho de que comprenda cada uno de los conceptos, que identifique los modelos matemáticos? Tengo que identificar mis fortalezas, pero también mis áreas de oportunidad, es decir, lo que me falta. Si ustedes por alguna razón en alguna pregunta no la pueden responder porque la desconocen, esa es una área de oportunidad que están identificando. ¿Y qué tienen que hacer? Pues recurrir nuevamente a los recursos, porque ahí está prácticamente toda la información que vamos a utilizar, está en los recursos de la semana. Es importante leerlos. Y por último, vamos a identificar las consecuencias de la dinámica de la población a través de un ejemplo didáctico. Entonces, son los objetivos que persigue este espacio abierto. Si tienen alguna duda, en cualquier momento la pueden realizar. Con mucho gusto las vamos a atender. Algunas reglas de comunicación, por favor, escriban su nombre completo para que en caso de participar, asignarles la puntuación, ¿no? Si solo me escriben su nombre, pues a lo mejor en el grupo haya 2 o 3 con el mismo nombre y sería muy difícil identificar a quién de ellos ponerle la puntuación. Entonces, lo ideal es que una vez que ingresen, coloquen su nombre completo. Cuando seamos muchos, en este caso, pues no lo considero necesario, pero sí es importante organizar las participaciones. Ahí en el Teams tenemos una herramienta que se llama levantar la mano. Eso indica que queremos participar o queremos hacer algún comentario. Entonces, la podemos utilizar para que yo ceda la palabra a la persona que ha levantado la mano y que quiere emitir alguna opinión o hacer alguna pregunta. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Si participamos por el chat, evitemos errores ortográficos. Recuerden que hay que evitar escribir únicamente con mayúsculas porque en la comunicación virtual esto significa gritar, ¿no? Pues ya a nadie nos gusta que nos griten. Evitar usar abreviaturas o modismos porque puede crear malos hábitos de escritura. Estamos en una etapa en la que estamos fortaleciendo aquellas habilidades académicas y una de ellas precisamente es la ortografía y la gramática. Entonces vamos a tratar de que en los espacios en los que nos comuniquemos de manera escrita, ¿no? El WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el TikTok, cualquier red social y sobre todo en los espacios académicos de prepa en línea, vamos a hacerlo adecuadamente. Vamos a escribir correctamente, vamos a utilizar, en el caso de las abreviaturas, las que sí sean abreviaturas y pues escribir lo más claro para que podamos dar a entender la idea que queremos comunicar. Procurar que las dudas y comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Entonces, algunas reglas de comunicación para mantener una adecuada interacción en estos espacios abiertos. Bueno, les comentaba hace un momentito, no sé si tengan hasta el momento alguna duda de las actividades. ¿Está todo claro? No, por ahorita no hay dudas hasta el momento. Gracias. Muy bien. Si no hay dudas, Asesor, comúnmente... ay, disculpe. Yo No, sí no, tengo no, una por duda. nada. Dime tú. Tengo dudas con respecto a la actividad 2. Déjeme, es que estoy en el laptop y en el celular, permítame, Sí, para claro. ser clara. Bueno, mi primera duda es sobre el crecimiento total o global de una población. Aquí en los recursos nos dice que el crecimiento total es igual a la población final y menos la población inicial. En este caso, mi pregunta es, la actividad tenemos varios periodos de tiempo, o sea, el 2000, 2010, 2020. Si estamos en el 2000 haciendo sobre el crecimiento total del 2020, ¿utilizamos la del 2000 o utilizamos la del periodo anterior que es el 2010? Esa es mi primera duda. A ver, ¿me puedes volver a repetir tu pregunta? Sí,
sobre la población, el crecimiento total de la población, que aquí dicen los recursos que es la población final menos la población inicial. En este caso, ¿sería la población inicial la del 2000 o sería la población inicial del periodo anterior, que sería el 2010, para el 2020? Bueno, eso depende de qué quieras determinar. ¿Qué es lo que Eh, quieres determinar? en este caso sería el crecimiento total ¿De qué periodo? del 2020. ¿Utilizo la del 2010 o me voy directo hasta la del 2000? Bueno, en ese caso, como te preguntan o tienes que hacer cálculos periodo a periodo, lo ideal es que tomes el del periodo inmediato anterior. Ok, entonces sería en el 2010. Ajá, sí, porque tienes que calcular periodo a periodo, ¿no? O sea, del 2010, entonces vas a tener que tomar el de 2000. Y cuando hagas el de 2020, vas a tener que tomar el de 2010. Otra pregunta, ¿en la tasa de crecimiento es lo mismo o si nos tenemos que ir al primer periodo, que sería en el 2000? Porque aquí dice que la tasa de crecimiento es es población final menos población inicial entre población inicial. ¿Usaríamos Ah, la del periodo anterior o si usaríamos la del primer periodo, que vendría siendo del 2000? sí, es igual, es lo mismo que esta. Porque Sí, como te también sería están, la de el anterior inmediato. sí, sí, porque Ah, como te ok. están pidiendo determinar periodo a periodo, cuando te piden Sí, determinar, por ejemplo, de todo el periodo de 2000 a 2020, entonces sí. sí, porque para la pregunta donde nos dicen que lo del siguiente, o sea, el siguiente periodo que no viene en este caso, que sería el 2030, aquí está la expresión que vendría siendo, ay, disculpe, Sí, no te déjeme, preocupes. estoy en el laptop también y en el teléfono, que la población total sería igual a la población inicial por 1 más las más R al cuadrado, o por el tiempo más bien, que podría ser, Ajá, si es un periodo, sería 1 o 2 o 3. ¿Sí me sí, doy a entender? ajá, y Entonces ahí ahí también, ahí quiero saber, para calcular la del 2030, también se va a usar la anterior o sea, que sería la del 2020. es correcto, sí. De ahí partes para calcular la del siguiente, porque imagínate, la del 2010, pues ya conoces la siguiente que es 2020. Utilizas la Ah, ok. última que conoces, que en este caso es 2020, y de ahí para hacer la Ahí. proyección al siguiente periodo. Ok, muchas gracias, asesor. Esa era una gran duda, que no podía continuar con mi actividad porque no sabía si estaba bien o no. Muchas gracias. Bueno, ok, muy bien. Bueno, si no hay más dudas, fíjense. Y aquí, como lo vimos, una de las áreas de oportunidad, yo creo que ahorita en lo que estuvo, eres Daniela, Celina, fuiste la que Sí, hizo las Celina. preguntas, ¿eh? Bueno, una de las cosas importantes que hay que distinguir es que existen tres modelos matemáticos para hacer la proyección, para determinar la rapidez y para determinar la cantidad de personas o de viviendas que creció. Entonces es importante identificar cada uno de estos modelos matemáticos y las situaciones en las que se van a aplicar. Esto es importante, ¿no? Comúnmente no distinguen la diferencia entre tasa de crecimiento y crecimiento absoluto. Son dos modelos diferentes y se aplican para dos análisis distintos. No es lo mismo. Hay que tomarlo en consideración porque podemos confundirnos al momento de hacer nuestra actividad. Lean muy bien los recursos y ahorita vamos a hacer un ejemplo. No exactamente, pero sí yo espero que del ejemplo ustedes puedan identificar para qué nos sirve, en el caso, por ejemplo, la tasa de crecimiento. Nuevamente, como estos temas tienen mucha relación con las actividades que hacemos, es importante que ustedes identifiquen alguna experiencia de su contexto. ¿Qué se puede prevenir o lograr si predecimos la variación de la población? ¿Cuál es el impacto del crecimiento en, por ejemplo, la educación, ¿no? Incluyan alguna experiencia que esté presente allí en la ciudad donde ustedes estén. Recuerden que en la rúbrica de evaluación hay una parte que se llama pensamiento crítico.
y en la cual, si ustedes leen bien, dicen que hay que presentar alguna experiencia de su contexto. ¿Cómo hacer el plano cartesiano? Eso es una gráfica que vamos a elaborar únicamente donde se vea o se aprecien el eje de las X y el eje de las Y. Argumentar, por favor, recuerden que uno de los aprendizajes esperados es explica. Cuando nosotros explicamos es porque queremos dar un argumento, la razón de por qué lo que nosotros estamos afirmando o negando es efectivamente lo que nosotros consideramos correcto. Entonces hay que explicar, hay que vincular la relación que tiene en lo que ustedes están mencionando como consecuencia y la causa, que en este caso puede ser el incremento o la proyección de la población. Pero sí es importante que lo vinculen, lo expliquen. Y por favor, hasta ahorita he revisado algunas de las actividades que han entregado. Eviten copiar y pegar de las fuentes de información. La idea es que ustedes respondan las actividades con base en lo que van aprendiendo, con base en lo que van conociendo acerca de estos conceptos, de estos modelos, de las consecuencias que tiene la dinámica de la población en su vida cotidiana, en el crecimiento, en la proyección de la población. La idea es que ustedes, con toda esa información, sean capaces de elaborar un argumento, capaces de elaborar una respuesta, sin necesidad de que tengan que buscarla en la red. Recuerden que en la red hay mucha información y no toda es, primero, no toda es confiable. Segundo, aun cuando sea confiable, puede provenir información de otros niveles académicos. Entonces no tiene relación con lo que estamos viendo porque a lo mejor es una respuesta que involucra otros aspectos mucho más complejos y los cuales, pues por el momento no podemos responder porque aún estamos conociendo algunos aspectos básicos y todavía no llegamos a esa parte que probablemente vean en el módulo 14 o 15, ¿no? Algunos, un complemento más de este módulo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes construyan las respuestas, no las copien, no las peguen, no intenten buscarlas en la red, porque se nota cuando lo buscan. Entonces, porque está totalmente descontextualizado del objetivo que tiene la pregunta. Entonces, construyan ustedes mismos la respuesta con base en lo que han aprendido del módulo, en los conceptos, en las consecuencias. Por eso es importante reflexionar. Esa es la parte en la que vamos alcanzando ese crecimiento académico, ese crecimiento profesional que nos da la oportunidad de desarrollar modelos matemáticos, de analizar su resultado y de establecer conclusiones a través del procedimiento que previamente realice. Entonces, pues si busco la respuesta, de nada me sirve entonces elaborar todos esos procedimientos matemáticos si al final de cuentas no voy a concluir nada. Voy a buscar la respuesta y la voy a hacer pasar como mía. Entonces, tomen mucho en cuenta esta consideración y eviten poner en riesgo su calificación. Esta parte es importante porque recuerden que hay que argumentar las preguntas, las respuestas, perdón. Entonces, muchas veces me colocan una respuesta así: la población ha crecido muy rápido. Pues sí, pero muy rápido, ¿qué significa? Por eso tenemos cálculos que nos ayudan a argumentar nuestras respuestas. En su lugar, podríamos poner la tasa de crecimiento de la población muestra que de 2015 a 2020 la rapidez fue del 3%. Ya colocando estos datos, ya sabemos que la tasa de crecimiento mide la rapidez con la que crece una población. Inclusive colocamos el periodo para saber de qué periodo estamos hablando. Ya tenemos los cálculos, por ejemplo, pero de esos cálculos hay que responder con claridad. Y de todos estos cálculos yo estoy señalando puntualmente que este es el que me indica cuánto es lo que creció o la rapidez con la que creció esa población. Creció en un 3%. Así, por ejemplo, muy rápido, y ustedes me colocan los cálculos, pues yo no sé de todos estos cálculos de dónde ustedes obtuvieron que crece muy rápido, porque no argumentaron correctamente su respuesta. Entonces, cuando respondan, la idea es que lo hagan así, que argumenten basados
en los cálculos que ustedes ya desarrollaron y que señalen con claridad aquel resultado que les está indicando lo que les están solicitando, ¿no? ¿Cuál es la rapidez? Este resultado es el que me indica la rapidez y creció en esta proporción o en este porcentaje, o la rapidez con la que creció. Entonces, esa es la parte en la que ustedes deben responder, no únicamente hacerlo así de forma superficial, porque no van a obtener el nivel experto. Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, antes que nada, fíjense, un restaurante de comida rápida ha estado experimentando problemas con una población de ratones en sus instalaciones. La población inicial era de 10 ratones y se ha observado un crecimiento en la población durante los 2 últimos meses. Determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones y analiza las consecuencias de este crecimiento en el mobiliario e insumos del restaurante. De seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final del año? ¿Cuántos modelos matemáticos identificamos que vamos a utilizar al tratar de resolver o de analizar esta situación que se está presentando en el restaurante? ¿Qué es lo que nos están solicitando, por ejemplo, en este primer párrafo? Bueno. Sí, tenemos que determinar la tasa de crecimiento mensual. La tasa de crecimiento es correcto. ¿Y existe un modelo para ello? Existe un modelo para ello. Y luego aquí nos dice, de seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final del año? ¿Ahí qué modelo nos están solicitando? Nos están El solicitando otro crecimiento modelo. A ver, ¿sí? es del crecimiento de los ratones, de cuánto crecieron al final del año, ¿no? Fíjate que dice, ¿cuántos ratones habrá al final del año? El crecimiento de ratones. Bueno, ahorita vamos a ver los modelos que vamos a utilizar, ¿no? Fíjense que esta es una liga Drive. O sea, ustedes con su correo institucional tienen acceso a, primeramente, herramientas de ofimática, como una hoja de cálculo, un procesador de texto, unas diapositivas, presentaciones electrónicas y también un acceso a un espacio en la nube. Si se dan cuenta, en esta primera semana, las actividades que vamos a entregar, las tenemos que entregar en un procesador de texto, en un Word, en un Docs, en cualquier procesador de texto que ustedes manejen. Yo les sugiero, a veces tienen el problema de que no podemos conseguir la paquetería porque nos la cobran. Con el correo institucional, ustedes lo tienen gratuito, el de la marca Docs de Google, y en línea, uno de Office. Hoja de cálculo, lo mismo, pero únicamente en su versión en línea. Entonces, tenemos este tipo de herramientas y como las actividades nos solicitan que la entreguemos en una hoja de cálculo, pero comúnmente las operaciones son más fáciles de hacer en un procesador de texto. Las operaciones son más fáciles de hacer en una hoja de cálculo. Lo importante es saber cómo puedo integrar este tipo de herramientas. Pues bien, para eso podemos utilizar este tipo de ligas en las cuales nosotros vinculamos, hacemos nuestras operaciones, respondemos en el procesador de texto y anexamos una liga en donde coloquemos todas las operaciones que efectuamos. Porque recuerden que hay que identificar, y dentro de identificar los modelos matemáticos, también está el que los podamos desarrollar, que demostremos cómo fue que los desarrollamos. No únicamente presentar los resultados, porque cuando ustedes colocan una
captura de pantalla, en esa captura solamente se aprecian los resultados. Y lo que queremos ver es el procedimiento, desde el modelo, desde las operaciones, desde las cantidades que fueron utilizando periodo a periodo o en cada uno de los procedimientos que tuvieron que llevar a cabo. Entonces, yo les sugiero esto. Ahorita vamos a ver también en otro ejemplo, pero únicamente para que tengan en consideración que existen formas en las que podemos lograr los aprendizajes esperados. Ahora bien, vamos a resolver este cuestionario. Como les comentaba al principio, es los voy a colocar aquí en el chat. Este cuestionario tiene como objetivo reforzar algunos de los conceptos básicos que vamos a utilizar para elaborar nuestras actividades, ¿no? La idea es que ustedes lo conozcan, los fortalezcan y si identifican que alguno de ellos no lo pueden responder o tienen dificultad para identificar uno de los conceptos, pues se regresen, diseñen alguna estrategia. Es importante esto de las estrategias, porque recuerden que ustedes están desarrollando un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje es importante estar analizándolo continuamente para ver en qué podemos mejorar, cuánto tiempo le dedicamos, qué herramientas utilizamos, de qué forma analizamos cada uno de los recursos, utilizamos algún mapa conceptual, algún resumen. Bueno, vamos a empezar. Es un tipo de función polinómica de primer grado y la podemos representar como una línea recta. Lineal, exponencial o logarítmica. Bueno, es una función lineal. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que hay funciones polinómicas, significa que tiene varios, tiene diferentes entre variables, podríamos decirle. Entonces, que está compuesto y que es de primer grado. La podemos representar como una línea recta. Es una función lineal. Los tipos de las funciones trascendentes son, recuerden que hay funciones trascendentes, hay funciones lineales y funciones trascendentes. Y esas funciones trascendentes tienen diferentes tipos y pueden ser efectivamente trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Muy bien. Esta función se puede representar de la siguiente forma: a por b elevado a la x. Es una función logarítmica, exponencial o lineal. Es correcto, es una función exponencial. Las funciones exponenciales siempre están compuestas, en términos generales, por una base y un exponente. Es una operación un poco más compleja de la que hemos nosotros trabajado, ¿no? Cuando trabajamos con sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Ahora se nos presenta un tipo de función o un tipo de operación llamado función exponencial. Y es importante identificar que hay una forma correcta de resolverlo. Si bien una forma de resolverlo es multiplicando la base tantas veces como el exponente,
pues esto pierde su efectividad cuando el exponente es muy grande. Por ejemplo, elevado a la 25 y hay que multiplicar 25 veces la cantidad que nos dé la base, se vuelve un poco complicado, un poco confuso, un poco laborioso. Pero hay una forma de efectuarlo. En Excel, en la calculadora, de preferencia en Excel, hay una forma de efectuarlo. Entonces es importante identificar y demostrar que podemos resolverlo de la forma correcta. El resultado de 4 elevado a la 36 es este número grandote, 144 o 32. A ver, sí les permite responder, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál dicen ustedes que es? Muy bien, Celina, en efecto, es este. Entonces, si se dan cuenta, eh, las funciones exponenciales nos pueden dar cantidades increíblemente grandes. 4 elevado a la 36 es una cantidad exageradamente grande. Entonces, por eso es importante que cuando la elaboremos, utilicemos alguna herramienta, porque de forma mental es muy complicado obtenerla. Forzosamente tenemos que hacer uso de alguna herramienta. Y por eso, lo ideal es que utilicemos la hoja de cálculo, porque como ven, esto mentalmente es un poco complicado obtenerlo. Daniela, puedes participar igual acá, en el chat. Estas funciones nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento, por ejemplo, el de la población. Funciones logarítmicas, lineales y exponenciales o trigonométricas. Estas funciones nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento, por ejemplo, el de la población. Lineales, logarítmicas, lineales y exponenciales o trigonométricas. Vamos a poner así, la primera, la segunda o la tercera. Función lineal y exponencial. Claro que sí, son las que nos ayudan a hacer algunas proyecciones de la cantidad de personas o de viviendas o de cualquier otro dato que nosotros queramos proyectar. Podemos hacerlo con las funciones lineales y exponenciales. Eh, Ambas tienen sus ventajas y sus ventajas y sus desventajas. Muy bien. Fíjense que en este cuestionario lo que vimos es que existen algunas funciones, ¿no? De diferentes tipos, lineales, exponenciales, trascendentes, y dentro de esas funciones trascendentes existen lineales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, y que estas funciones pueden ser utilizadas, como en este caso, para medir eh, crecimientos de la población, ¿no? O hacer un análisis de la población. Eso es lo que hay que identificar, que estas funciones tienen una parte importante cuando hacemos este tipo de análisis. Muy bien, muchas gracias por su participación.
Ahora sí, vamos a tratar. Fíjense, aquí tenemos los modelos que comentábamos hace un ratito con Celina. Tenemos 3 modelos matemáticos que vamos a estar utilizando. Cuando hacemos un análisis o una de la dinámica de la población, podemos tener modelos mucho más complejos, podemos utilizar herramientas tecnológicas mucho más complejas, pero pues recuerden que estamos en un ambiente educativo en el cual tratamos de extraer únicamente algunos aspectos trascendentes y por eso vamos a utilizar estos 3 modelos, lineales y exponenciales. Es importante que los conozcamos, que los identifiquemos, que leamos en los recursos para qué nos sirve cada uno de ellos, porque van a ser de gran utilidad. Ahora bien, regresemos, recuerdan que teníamos un problema, regresemos al ejercicio que teníamos hace un ratito. Entonces, dice, un restaurante de comida rápida ha estado experimentando problemas con una población. Aquí lo tengo. Con una población de ratones en sus instalaciones. La población inicial era de 10 ratones y se ha observado un crecimiento en la población durante los últimos 3 meses. Determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones. Entonces, vamos a copiar esto. Nuevamente, aquí tenemos el ejercicio en una hoja, en un procesador de texto. Pero desarrollar operaciones en el procesador de texto no es lo más adecuado. Es como que nosotros querramos utilizar eh, una llave, ¿no? o un desarmador para abrir un tanque de gas. No es la herramienta adecuada. Necesitamos utilizar la herramienta adecuada para lo que vamos a hacer. En este caso, si bien el ejercicio nos piden que lo entreguemos aquí, pues la idea es que nosotros, a través del conocimiento que tengamos, identifiquemos qué podemos hacer para poder entregar en el formato que me solicitan y cumpliendo con lo que también me están pidiendo. Entonces, en este caso voy a utilizar una hoja de cálculo. Fíjense aquí. Le voy a colocar el mismo formato. De estos 3 modelos, ¿cuál es el que voy a utilizar? ¿Qué me están solicitando en el ejercicio? Determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones. Ya vimos que existen 3 modelos. ¿Cuál de estos 3 es el que voy a utilizar acá? Lineal y exponenciales, porque vamos a determinar la población de ratones. Pero de estos 3 modelos, ya identificamos los modelos. Son 3 con los que vamos a trabajar. De esos 3, ¿cuál es el que me va a servir para medir? El tercero, el de la tasa de crecimiento. El tercero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nos quedó? ¿Lo comprendimos? Porque me están pidiendo precisamente, aquí lo dice, determina la tasa de crecimiento mensual de la población de ratones. Entonces, yo de estos modelos voy a elegir el que me va a ayudar a determinar la tasa de crecimiento. Y muy clarito aquí lo dice, la tasa de crecimiento, el número 3. Y aquí, por ejemplo, me dice que la variable PT significa la población de ratones del periodo actual. ¿Ok? La variable P0 significa la población de ratones del periodo inicial y N es el número de periodos a proyectar. En este caso no tenemos N, nada más tenemos PT y P0. Entonces, si queremos, en este caso no tenemos tasa de crecimiento en enero, pero sí la tenemos en febrero. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de febrero? Fíjense cómo voy a utilizar la hoja de cálculo para poder determinar la tasa de crecimiento. Y voy dejando evidencia de cómo lo voy desarrollando. Entonces,
Lo primero que tengo que hacer es colocar el símbolo igual, ¿no? Este indica o activa automáticamente en la hoja de cálculo el modelo para que yo pueda introducir fórmulas, como en una calculadora. Entonces, me dice que la tasa de crecimiento yo tengo que tomar la población de ratones del periodo actual. ¿Cuál sería esa? 15 ratones. 15 ratones, muy bien. Y le tengo que quitar la población de ratones del periodo inicial. Los 10 ratones. Los 10 ratones, muy bien. 10 ratones. Exactamente. Muy bien, muy bien. Lo coloco entre paréntesis porque así está el modelo. ¿Y por qué? Recuerden que estos paréntesis indican la jerarquía de las operaciones. Yo primero que quiero que me efectúe esta operación y que luego lo divida entre ¿cuánto? 10. Entre 10. ¿Cuál es la tasa de crecimiento entonces del mes de febrero? Del 50%. Del 50%. Muy bien, estamos determinando la tasa de crecimiento y vamos a determinar el siguiente mes. Fíjense, si lo hago en Excel, yo puedo copiar y pegar la fórmula y luego únicamente cambiar los resultados, las cantidades. Ahora es diferente. La población inicial de cuánto es 25. 25 y la población anterior Eran 15 ratones. 15 ratones. Y esto lo divido entre cuánto? Entre 15. 15. Entre 15, muy bien a las dos. ¿Cuánto es lo que creció? 67%. 67%. 17% más. Exacto. ¿Qué podemos observar de estas tasas de crecimiento? Comúnmente, El en una crecimiento población aumentó para el normal, mes de marzo. ¿mande? Digo, podemos ver que el crecimiento fue más rápido para marzo. Fue más rápido, pero fíjense, pasó de 50, éramos 10. Aquí pongámosle que teníamos 0. Y pasamos a 50%, es decir, la población de ratones creció en un 50%. Y luego un 67%, es decir, todavía siguió creciendo. ¿Qué podemos esperar que siga creciendo en la misma proporción o con la misma velocidad? Es decir, sea un incremento muy alto. Hay un aprendizaje esperado que dice, a ver, lo voy a colocar aquí. Fíjense, aquí en la sección presentación es donde está todo lo que debemos saber del módulo. Y aquí están los aprendizajes esperados. Estos son los temas. Lleva a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Es decir, que yo voy analizando las tasas de crecimiento para poder identificar, por ejemplo, alguna tendencia. Si veo que creció 50%, es alarmante porque creció muy rápido y luego siguió creciendo. A lo mejor si hacemos el de marzo, supongamos que tenemos 40 ratones, por ejemplo, y hacemos nuevamente el de marzo. Voy a poner 45. 80%. Es decir, vemos que se va incrementando la cantidad de ratones de forma alarmante a través de las tasas de crecimiento. ¿Ok? Eso es lo importante, que
Si vemos que va creciendo mucho, significa que en el futuro puede generar un problema. En este caso, por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué tendencia tiene la tasa de crecimiento? Que cada vez va creciendo más. ¿Qué consecuencias tendría? Vamos a hacer esta primero. De seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final del año? Aquí entonces lo que vamos a hacer es vamos a proyectar la cantidad de ratones. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Entonces, yo quiero saber en diciembre, ¿cuántos ratones habrá? ¿Cuál de esos modelos voy a utilizar? ¿El 1, el 2 o el 3? El de la predicción, fórmula de predicción. El número 2, ¿no El es 2. cierto? El 2 es correcto. Y me dice, voy a tomar la cantidad de ratones del periodo 0, 25 ratones. Y lo voy a multiplicar por 1, que es una constante, por la tasa de crecimiento. En este caso, la tasa de crecimiento es 67%. Y lo voy a elevar por el número de periodos que quiero determinar. ¿Cuántos periodos hay de marzo a diciembre? 9. 9 periodos. Fíjense, y voy a utilizar, ¿puedo utilizar este exponente? 9. Para hacer la predicción, la proyección, fíjense, utilicé ese exponente. ¿Cuántos ratones tendría entonces en diciembre? 2525. 2525. ¿Se imaginan esa cantidad de ratones en un restaurante? Cuando empecé con 10 y en 12 meses llegaron a ser 2525 ratones. ¿Es un problema o no es un problema? Sí. Sí, es un problema, ¿no? ¿Qué impacto tendría entonces, sí, ya que hacemos la proyección, que conocemos la tendencia de las tasas de crecimiento, qué impacto tendría o qué consecuencias tendría este crecimiento de ratones en el mobiliario e insumos del restaurante? ¿Alguna vez han tenido ratones en su casa? Yo Sí, se considero comerían en el momento. A ver, Celina, cuéntanos. Bueno, se consumirían los alimentos que tienen guardados y aparte, pues sería antihigiénico. La gente se podría enfermar. ¿Y qué puede pasar cuando tú te das cuenta que un lugar tiene muchos ratones? ¿Qué haces? Pues, o sea, pierden clientes también. Y al perder clientes, ¿qué pasa? cerrarían el restaurante. Por Y ejemplo, porque si cierran. no tienen ingresos, pues ya no pueden sostenerse, ¿no? Entonces sí vamos viendo que de un resultado podemos ir identificando, como tú dices, pues se les echa a perder los alimentos, es antihigiénico, pero a su vez estas cosas que están sucediendo también les puede traer que tengan que cerrar porque ya no van a vender. ¿Quién va a querer ir al restaurante? Y si no va la gente, no van a vender y van a perder su negocio. ¿Y en el mobiliario qué puede ocurrir? Pues que los ratones morderían el mobiliario y también habría pérdidas. Claro, porque tendrías que estar, supongamos que únicamente sean las mordidas, tienes que estar renovando tu equipo. Es nuevo y ya se lo comió el ratón y hay que renovarlo y hay que comprarlo y hay que comprarlo. Eso implicaría que estén gastando constantemente en algo que por culpa de los ratones les está afectando económicamente. Entonces, si ven cómo lo fuimos explicando, que no únicamente mencionamos, sino que tratamos de identificar las cosas que se pueden dar a partir de un dato y cómo desde aquí pudimos identificar que probablemente esto se convertiría en un problema mayor. Y ahora,
yo guardo, y aquí ya tengo si yo quiero saber lo que hice, pues me voy aquí, y aquí, por ejemplo, tengo la fórmula que utilicé, las cantidades y el resultado. Si ustedes solo copian esto y lo pegan en la actividad, yo no puedo ver cómo llegaron a estos resultados. Solo muestra los resultados, pero no sé exactamente cómo los obtuvieron. Entonces, por eso yo no recomiendo que coloquen una captura de pantalla. Yo lo recomiendo es que guarden. ¿Sí saben guardar en una Liga Drive? Bueno, vamos a hacerlo. Lo guardan. Ustedes tienen acceso a una Liga Drive. En este caso, así como acá. Procedimientos, actividad 1 le vamos a poner. Lo guardamos. Me dirijo a donde está. Fíjense, esto ya está en la nube. Ya está en el espacio virtual, en el espacio en la nube que yo tengo por tener una cuenta de prepa en línea. Le doy clic derecho y me dice si lo puedo compartir. Compartir con Google Drive. Le doy aquí. Me abre una ventanita y me dice, bueno, fíjense aquí dice acceso restringido. Es decir, aunque lo comparta, no lo van a poder ver. Le tengo que dar aquí cualquier persona con el enlace. Y aquí le coloco que quiero que también lo pueda editar la persona a la que le voy a mandar la liga. Y aquí le doy copiar enlace. Y entonces, aquí hecho. Pego mi enlace y para que se active le doy espacio. Y listo. Aquí puedo ir colocando las respuestas, únicamente las respuestas. Aquí sí. Determina la tendencia de ratones, pues en efecto coloco aquí mi tablita. ¿Qué tendencia tiene la tasa de crecimiento? Pues coloco la respuesta. Las consecuencias en el mobiliario y equipo son, y ahí coloco también mi respuesta. Y aquí, en esta parte, es donde coloco el procedimiento, es decir, esto que yo hice acá, lo voy a detallar en esta Liga Drive, en este documento, Aquí está la tabla, pero también están las operaciones, están los modelos, están las cantidades que utilicé. Y listo, guardo mi actividad con la nomenclatura que me solicitan y la subo. Cuando yo lo revise, voy a ver las respuestas, pero también voy a tener la oportunidad de ver el procedimiento completo que siguieron. No sé si hay alguna duda hasta el momento en el procedimiento, en la forma en que es sugerencia. Si ustedes pueden integrar todos esos elementos en otro procedimiento, pues también, si cumplen con ellos, no habrá ningún problema. Disculpe, asesor. Dígame. Sobre eso de lo de Excel, yo uso Word, y en Word puedes ingresar, no sé cómo decirle, lo mismo de Excel, la A una tablita y todo tablita. eso. Sí, y puedes ver los procedimientos. De hecho, sí lo estoy haciendo porque se me hace más fácil que estar entre Word y Excel. Solo Ah, quería sí. decirle eso porque cuando yo entregue mi trabajo, todavía no los entrego, pero cuando los entregue, usted puede darle clic y ver los procedimientos de los resultados. Perfecto, sí, también se puede. Puedo colocar la tabla. Es más, vamos a verlo si lo tenemos acá, a ver si lo busco. Mm, Tabla, hoja de cálculo de Excel. Listo, ¿no? Y aquí hago lo mismo que hice en la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque me da espacio para que, como tú bien dices, en lugar de estar yendo de Excel a Word, aquí mismo hago todo y queda igual. Sí, también es una opción perfecta, muy bien, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda?
Asesor, entonces tendríamos, si lo hiciéramos en Excel, tendríamos que mandarle la liga para que vea los procedimientos, no capturas. No capturas, porque en las capturas únicamente aparecen los resultados y a mí lo que me interesa es ver todo el procedimiento, inclusive la rúbrica de evaluación marca integra los procedimientos, es decir, tienen que incluir todo lo que hicieron. Pero Ok. tienes ya dos opciones, fíjate, puedes incluir la liga o puedes incluir, como dijo Celina, la tabla. Sí, de hecho yo Eh, no sabía que se podía hacer en Word. Ajá, ya ves que sí, aquí lo puedes hacer, no, le das doble clic y te activa la hojita de Excel y ya puedes realizar lo necesario para demostrar el procedimiento. Es similar, ajá, pero sí es importante el procedimiento, porque es lo que me da pie a mí de saber cómo fueron, cómo resolvieron, por ejemplo, una función exponencial o cómo desarrollaron un modelo. Es cierto que hay operaciones que pues son fáciles, si yo les digo cuánto es uno por uno, uno, ¿no? Y no necesitamos de una herramienta para poder desarrollar esta operación porque pues es muy fácil de desarrollarla, la podemos hacer mentalmente, pero hay modelos que no podemos desarrollarlas mentalmente, que sí necesitamos apoyarnos en la hoja de cálculo para poder desarrollarlos. Y es precisamente lo que nos interesa, saber cognitivamente cómo resolvieron esa ecuación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Creo que no. Ninguna duda, asesor, gracias. Muy bien, correcto. Entonces, pues vamos a concluir ya. Les agradezco mucho. Pues estamos concluyendo esta primera semana, así que los invito a que entreguen, de preferencia antes del día domingo. Recuerden que el día domingo, pues muchas situaciones se pueden presentar y es el último día que podemos entregar. Lo ideal es hacerlo viernes o sábado, ¿no? Así en caso de tener alguna complicación, pues el día domingo tempranito lo entregamos para no tener ningún inconveniente, ¿no? Y no ver afectada nuestra calificación. De mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, asesor. Hasta el siguiente miércoles, creo. Sí, el miércoles nos vemos. Excelente tarde. Pues igualmente.